Es un texto muy leído y muy conocido de algo que ocurrió mientras David, como líder de Israel, traía el arca a Jerusalén. Adad, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de tienda de David, le habían levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, y a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Repito, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo: cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Dios quien me eligió en presencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¡Qué equivocación! Es el título. Cuando nos equivocamos, ¿cómo resolvemos las equivocaciones? ¿Cómo resolvemos aquellas cuestiones de equivocación? ¿Por qué? Porque que en medio de una fiesta haya quebranto y muerte, todo por una equivocación. En medio de una fiesta. Eso es una ironía, porque se supone que al terminar una fiesta todos deben ir alegres a casa.
No, yo quedé impresionado cuando me pasé a un barrio con mis padres, lógicamente, y me entero de que allí, cerca de la casa, una señora quedó ya calificada como la asesina. ¿Por qué? Sencillamente porque en medio de un baile, y cada vez que pasábamos por ese lugar o nos metíamos por el lote donde ella vivía, entonces nos decía, aquí esta señora mató a su esposo. ¿Y cómo lo mató? Estaban en pleno baile, 31 de diciembre, en plena fiesta. Y ya luego uno va creciendo y ya empecé a ver que muchas fiestas terminaban en catástrofes, en desastres. Por eso yo creo que usted también estará de acuerdo conmigo, porque tal vez le ha tocado presenciar lo mismo. Porque le invitaron a una fiesta y estoy hablando antes de convertirse, usted estaba bailando allá con la una y con la otra, y su novia o su esposa bien celosa por causa de la forma en que usted siempre sacaba a alguien para bailar. Te le dedicaste mucho, como que te gustó, ¿no? O lo otro es, ajá, y ese hombre siempre te sacaba, ¿no? Te gustó. Sí, pero te pedía permiso para que me dejaras bailar, pero ¿qué más tenía yo que hacer? Me decía, ¿me permite aprieto a su esposa? Apriétela delante de mí, no se preocupe. Mientras suena el disco, apriétele todo lo que sea. Entonces, le daba permiso y así terminaba. Y luego la fiesta terminaba en pelea, provocaciones, celos y riñas. No debiera ser así. Pero aquí hay una fiesta. Aquí hay una fiesta. Viene David. El arca había sido robada. El arca había sido hurtada. Mire esto, 20 años sin la presencia, dice la escritura. 20 años prácticamente pasaron sin la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios en Israel con su pueblo. Y cuando Dios trató a los filisteos, Dios trató a los enemigos con úlceras, hizo y deshizo con ellos, y a ellos no les quedó más alternativa sino hacer regresar el arca, porque por causa de ello Dios los había tratado. Entonces David quiere hacer una fiesta y toma en la casa dice la escritura, de Abinadab. La que estaba, dice en el verso 3, estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Pero David no sabía que estaba cometiendo un error, pero estaba cometiendo un error. Entonces, montan en carro nuevo, conducido por bueyes, y entonces llevan el arca bien contentos. David danzaba, estaba alegre, estaban de fiesta. Pero mientras iban, de pronto entonces el carro se tropieza un poco, el arca trata de caerse y Usa, como ve que se va a caer al piso el arca, entonces Usa le pone las manos para que no se vaya a caer, y eso desagradó a Dios y cae muerto Usa. Y cuando David ve eso, dijo, ¡no! Y entonces se acabó la fiesta. Allí se acabó el festín. Dijo, y así yo voy a... No, ¿cómo voy a transportar yo el arca? Yo venía alegre, yo venía contento. Porque Dios había dado instrucciones. Ya eso lo hemos visto bien. Dios había dado instrucciones que el arca solo la podían tocar los sacerdotes. No es cuestión de que Dios es cismático, no es cuestión de que a mí me parece que debe ser así. Se ve hasta más bonito en un carruaje, se ve hasta mucho mejor de esta manera. No, porque no es, como habíamos explicado en una ocasión, no es como a mi método, no es como a mí me parece, no es al gusto mío. Dios dio las instrucciones de cómo se debía construir el tabernáculo y dijo, estas medidas tendrán que ser de aquí, de allá, de aquí para acá, no más. Pero si alguien le añade a eso, ya Dios estuviese desagradado.
Y Moisés, dice la escritura, y Moisés, conforme a lo que Dios le indicó, construyó el tabernáculo. ¿Pero qué? ¿Qué dice? El arca de Noé, Dios le dijo, la construirás así, de tanta dimensión, la pondrás de esta manera y de esta forma. Noé no le tocaba interpretar más eso, tenía simplemente que obedecer. No es cuestión de lo que a mí me parece, no es cuestión de como a mí me gusta. La cuestión es cómo le ha gustado a Dios, cómo le parece a Dios, cómo, aleluya, le agrada a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es cuestión mía, es cuestión de Dios. Pero David enmenda su error. Tenía muy buenas intenciones, porque David tenía muy buenas intenciones. Entonces, David se entera que el arca de Dios fue a parar a casa de Obed-edom, porque David dice, yo no lo voy a meter en mi casa, olvídese. Y la mete en casa de Obed-edom por 3 meses. Y cuando la deja en casa de Obed-edom, por causa de tener el arca allí, Dios bendijo la casa de Obed-edom. Y cuando David se entera de que había una bendición en casa de Obed-edom, pues David entonces trata de enmendar su error. Entonces, ¿cómo enmienda su error? Sabe que solo los sacerdotes la pueden conducir. Y ya ahora ya es diferente. Vienen los sacerdotes con el arca y en el verso 6 dice, en el verso, permítame, en el verso, 13, en el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó buey y carnero engordado. Mire esto. Venían danzando, daban 6 pasos, sacrificio, sangre derramada. Danzaban 6 pasos, otra vez, sacrificaban y danzaban. Sacrificio, alabanza y sangre derramada. Mire lo que ya esta vez la sangre había sido entonces el elemento añadido al sacrificio de la alabanza y la corrección. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando nos hemos equivocado? ¿Qué hacemos cuando nos hemos equivocado? ¿Acaso entonces tratamos de justificar nuestros errores? Porque ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido un error? Donde uno puede entonces explicar y justificar lo que hizo. Porque yo lo hice porque estaba solo. Yo lo hice porque estaba sola, porque me sentí muy triste, porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. Entonces yo recurrí a esto, recurrí a lo otro. Entonces tienen que entenderme, tienen que comprenderme. Dios me entiende y Dios me comprende. No es cuestión de justificar. No. La palabra nos lleva muy bien y muy claro a que nosotros, si Dios nos acusa de pecado, debemos ir a arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, dice el Proverbio 28:13, el que encubre el pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces la cuestión no es de tratar de explicar el pecado delante de Dios. Es que, Señor, tienes que entenderme mi situación, tienes que comprender mi situación. En vez de eso es como coger perfume y echárselo a una plasta de estiércol, ¿sí me entiende? Y tratar de adornarla bien y colocarle flores. No, está haciendo la plasta de estiércol, la está haciendo muy bonita. Olvídese de eso. La cuestión es, en vez de arreglar eso de esa manera, uno reconoce que ha pecado, que ha fallado, y Dios dice que es propicio, aleluya, aquel que se arrepiente, porque el que se arrepiente, aleluya, a Él lo encuentra. Denle el aplauso a Él. Bendito sea su nombre. Ahora, llega a su casa, pero primero él termina aquella alabanza, aquella adoración, y luego llega a su casa, porque dice la Escritura, quería bendecir su casa. Él sacrificó, él danzó, él se gozó, pero al llegar a casa, su esposa se queja sencillamente
por una razón, porque estaba semidesnudo, la gente lo observaba, su categoría de rey había sido rebajada, se había rebajado como a la plebe más grande, y entonces, en vez de gozarse, se queja. Su padre ya había sido rechazado. Ahora ella, en vez de gozarse con la alabanza y la adoración y la sangre, no, ella produce queja. ¿Sabe que esto ocurre también en la iglesia a veces? Cuando hay fiesta, muchos se privan de la fiesta y entran en la queja. No más, no más. No miran la adoración o la alabanza como si la adoración o la alabanza fuera para el hombre. Por eso algunos al salir de un culto dicen, no me gustó el culto. Y buena esa que no le gustó el culto. Porque cuando se haga un culto para alguien, ya fallamos. Ya fallamos. Porque si vamos a hacer un culto para agradarle a alguien, fallamos. Todo servicio debe ser para agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿te agradó Dios? ¿Le gustó a Dios? Es Dios el que ve el corazón del hombre. Pero la mujer de David solo le interesó si la vestimenta que llevaba, la posición que él tenía como rey, como se rebajó. Te volviste como un miserable allí. Oh, muy vil te viste. Por eso David le dijo, y la próxima me haré más vil, porque yo lo hago para Dios, no para ella. No lo hice para ti ni para nadie, porque la alabanza y la adoración nunca debe ser para ningún hombre. La alabanza y la adoración debe ser para Dios. Entonces no puede recibirse una alabanza y una adoración un calificativo. Nadie puede calificar. Es del corazón, porque si una persona puede en un momento dado, puede tener todos los brazos hacia el cielo y puede tener el corazón más inmundo que jamás alguien pueda consentir, pero nadie ve el corazón, sino que Dios sabe muy bien quién es y quién no es. No nos corresponde a nosotros mirar si los ojos están blancos o están para arriba o para abajo. Le corresponde a Dios, el que recibe, aleluya, la alabanza. Dele el aplauso a Él. Bendito sea el nombre del Señor. He tenido 3 experiencias que me marcaron muy fuerte en cuanto a sueños que Dios me ha mostrado ciertas cosas. Y una de ellas fue en una ocasión en que entré a un recinto en un sueño y había una multitud y una multitud y una multitud de personas, y todos con los brazos en alto. Y allá en la lejos, pero lejos, pero una multitud ocupaba todo el sueño. No había espacio para que otro soñara lo mismo que yo. Ocupaba todo el sueño. Y allá atrás, allá, los que dirigían la alabanza y todos así, adorando. Y yo miraba los rostros y yo veía lágrimas en los rostros. Y Dios me permitía leer el corazón de la gente. 3 ocasiones me ha tocado esto, donde Dios me permite sentir lo que la gente siente y lo que Él siente. Y yo miro, y yo los miraba, pero yo veía que estaban llorando y estaban con los brazos en alto. Y yo miraba, pero Dios me permitió entrar al corazón de la gente. Y yo veía, y sufría porque no era lo mismo lo que estaba viendo, lo que estaba con los brazos en alto, lo que estaba experimentando. No era lo mismo con lo que yo estaba observando. Pero Dios me había permitido eso. Y yo digo, Dios, ¿y ahora qué hago con esto? Estaba en el ministerio evangelístico. ¿Qué hago yo con eso como evangelista? ¿Qué hago? ¿Condenar a la gente? ¿Tildar de hipócritas? Si yo no puedo entrar al corazón de nadie. Eso fue un sueño, fue un momento, una revelación. Solamente Dios
Entonces, yo aprendí algo. Todo lo que hacen, lo hacen para Dios. Nadie puede juzgar. Nadie puede juzgar. Usted pudo haber venido en esta noche de haber pecado, haber cometido un pecado, y hoy estuvo allí adorando y alabando a Dios. Y nadie le puede juzgar. Es Dios no más con usted. Nadie puede engañar a Dios. Y usted puede estar allí bien enojado con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. Y usted sabe muy bien lo que dice Mateo 5:23. Dice, y cuando alguien venga al altar y sabe que hay alguien que está enojado con usted, deje eso, deje la ofrenda y deje la adoración y la alabanza y regrésese y arregle su problema con el hermano o la hermana. Y cuando arregle su problema, venga y ahora sí, presente lo que quería presentar. Pero aquí no se puede. Cada vez que entre alguien por ahí, aparte de que tenga el tapabocas, tiene tapabocas 1, 2, ya arregló sus cosas con los hermanos o la gente de su casa. Sí, puede que no, quién sabe, más o menos, vamos a ver, lo voy a pensar, sígase. Sí. No, a nadie se le puede cuestionar. A nadie se le puede cuestionar, porque esto es relación entre usted y Dios. Es relación entre yo y Dios. Nadie se puede cuestionar. Y puede que no tenga las manos levantadas, puede que esté así, puede como sea. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus sentimientos. Por lo tanto, entonces, no podemos juzgar a nadie. Así es que es delante de Dios, tanto la alabanza, aleluya, como la adoración. Entonces, Dios será glorificado. Dios recibirá o rechazará lo que nosotros le hemos de dar. Será humo de alabanza y de adoración, las oraciones y la adoración, o será rechazada por Él. Pero es Dios entre usted y Dios. Pero en esta noche la exhortación es: arreglemos nuestras cosas con Dios, arreglemos nuestras cosas con Él, y entonces que no haya impedimento para alabarle, adorarle y glorificarle, porque Dios, aleluya, Él es bueno. Denle el aplauso a Él. Bendito sea su nombre. Mical miró la danza. Mical miró el vestido. Pero Mical no miró la sangre en el camino. Uno puede criticar a alguien por la parte exterior, pero no está ignorando lo que el Señor hizo con su sangre, el valor de la sangre en la vida de alguien, en el sacrificio que se está haciendo. A uno lo pueden juzgar por mucho, pero cuando la sangre me ha limpiado, la sangre me ha redimido, porque si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre no fue vertida en vano. Su sangre no fue vertida en vano. Por consiguiente, entonces, la sangre del Señor nos limpia, vuelvo y lo repito, nos limpia de todo pecado. Ella, en vez de participar, Mical, en vez de participar, estaba ociosa, estaba ya quieta, todos danzando, todos en fiesta, pero ella solamente era observadora. Tenía el ministerio de la observación. O sea, yo observo y yo critico. Observo y critico. Por lo tanto, entonces, ¿sabe que esta mujer perdió una bendición? No participó en la fiesta y se quejó solamente esperando, haciendo fuerza. Él va a venir, cuando venga la va a ver conmigo, cuando venga la va a ver conmigo, cuando venga la va a ver conmigo. Por lo tanto, entonces, menospreció a su esposo, no pudo diferenciar entre el hombre y el hombre de Dios, entre su esposo y el hombre de Dios. No pudo diferenciar entre lo uno y lo otro. No pudo establecer la diferencia. No. A veces uno tiene que actuar como padre de familia, uno tiene que actuar como esposo, usted tiene que actuar como esposa, como madre, pero también usted tiene que obrar como hombre y mujer de Dios. En las cuestiones en que uno obra como de Dios, puede ser juzgado.
por los hijos, por el esposo, por la esposa, y puede ser criticado. Y aquella mujer no pudo diferenciar entre David, el rey, y el hombre de Dios. Es que te desfachas, estás desfachado. Pero ¿cómo te quitaste la vestimenta? ¿Qué hizo David? Y dice algunos que se levantó la túnica, expuso sus tobillos, que eso no era de decoro, y tal vez se rasgó los vestidos y danzó y lo uno y mostró su pecho. Lo que haya hecho. Estaba eufórico, estaba contento, porque cuando uno está bien eufórico, comete errores, puede cometer errores, pero cuando lo hace para el Señor, no le importa. Para ella era un error. Los que saben de fútbol saben muy bien, cuando alguien está prohibido, que alguien cuando meta un gol, quitarse la camiseta. Está prohibido. Eso le da una tarjeta amarilla. Pero cuando marcan un gol, y si es un gol bien emocionante, que tiene que ver mucho con algo, con alguna clasificación, la persona se va y lo primero que se hace es, como quien dice, no me importa, y se quita la cabeza y quiere celebrarlo, y después viene el árbitro detrás, vea, tenga la amarilla por quitarse la camiseta. No le hace, porque estaba celebrando, estaba bien metido en su celebración. Y estaba David en esa euforia, y estaba danzando, y la esposa Mical mirándolo, pero ella no estaba mirando a su esposo. Ella no estaba mirando al hombre temeroso de Dios, sino que estaba mirando al rey. Por lo tanto, entonces, menosprecia a su esposo y desprecia al hombre de Dios. Y usted tiene que tener bien claro esto. Porque uno cumple estas dos funciones. Cuando está en reprensión hacia los hijos, cuando está en reprensión hacia algo que si alguien está diciendo, no me gusta esto porque yo sé que a Dios no le va a agradar. No, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces, pero es que si a Dios le agrada, si a Dios le gusta, y alguien, tanto ella o él, están cumpliendo un designio de Dios, nadie debe entorpecer esto, porque lo está haciendo para Dios, quiere agradarle a Dios. Pero hay quienes se oponen, créame que hay quienes se oponen, no les gusta. Pero ¿por qué tienes que venir tanto al culto? ¿Pero por qué tienes que venir? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te metes tanto en la iglesia? ¿Pero por qué te metes tanto en la iglesia? Entonces no entiende. ¿Cómo desea uno estar en la casa del Señor? ¿Cómo desea uno estar continuamente en las cosas de Dios? Que no hay mayor aliciente que venir a adorar, encontrarse con los hermanos y juntos, aleluya, adorar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No hay algo más glorioso que eso. Pero algunos no entienden eso y critican eso. Y entonces, como no ven sino que el esposo se arregla, la esposa se arregla, pero no ven la sangre. No ven lo que Dios ha hecho en él, no ven lo que Dios ha hecho en ella. Cómo le ha cambiado, cómo Dios le ha transformado, cómo Dios ha hecho en él o en ella una nueva criatura. Pero no, solamente ven al hombre o a la mujer o al hijo, lo ven como si fuera simplemente mi familia. Ahora, el adorador, porque eso es lo que estaba haciendo David, adorando a Dios. Y el adorador no busca nunca la aprobación del hombre. Nunca. El adorador solo busca la aprobación de Dios. Y no me canso de repetir esta experiencia que tuvimos allá en el otro salón. Cuando la batería sonaba por un lado, la guitarra sonaba por el otro, las panderetas sonaban por otro lado, las palmas no coordinaban ni con la pandereta, ni con la batería, ni con nada, pero allí estábamos todos. Nadie sabía lo que estaba tocando. Nadie sabía lo que estaba tocando. Pero hermano, ya está la batería. Móntese ahí, móntese. Y la guitarra, tóquela. Y las palmas, suénelas. Y ya, y
y uno por aquí, mientras uno aquí, el otro estaba, y el otro, y yo estoy atrás, viendo todo eso, y los hermanos, y yo miro, y yo recuerdo, todavía veo bien claro eso, que se había parado un hermano que, hermano, para la gloria de Dios, voy a cantar, y cantó, pero más destemplado que un... No, créame, más o menos como cómo nos cambia la vida y eso, póngale música a eso, póngale sí Señor, no hay Dios tan grande como tú, y el otro hacía así, no lo hay, y el otro tocaba la batería, ya, y yo estoy atrás, mirando eso, ya. Donde venga alguien que conozca música, se va. Donde venga un profesional, aquí no se queda. ¿Sí me entiende? Esa es la alabanza. Esa es la alabanza. Era lo que yo tenía allí. Y de pronto, mis labios se abrieron. Y mirándolos a todos, y yo veía al uno y al otro sin mencionar a nadie. Y allí estaban en medio de todo ese desorden. Y de pronto se abren mis labios. Y yo no lo dije, pero sí lo pronuncié. Yo los amo. Así. Yo los amo. Y escucho que el Señor me dice, y yo también. Y para mí fue suficiente. En esos mismos días, si no fue ese día, no recuerdo bien, vino un evangelista de otro país, de cualquier país, no lo voy a decir para que no vayan a distinguir, porque empiezan a hacer cuentas. Y no voy a decir de cuál país. Vino y me dijo, che. Bueno. Viene y me dice, ¿qué es esa algarabía, che? Ya. Fue ese día, fue ese mismo día. Porque me señalaba el de la batería, me señalaba el otro, me señalaba, porque en su iglesia tenía muy buena alabanza y muy buena sintonía. Y él me está yendo, pero ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y estábamos en plena actividad especial, que lo habíamos anunciado. Y de pronto, ahí fue donde yo los amo, y yo también. Para mí fue suficiente. Si le gustó a él o no le gustó, no me importa. Si le agradó o no le agradó, yo me imagino que quedé por el piso allá, en el país que no quiero decir cuál es, quedé por el piso. A lo mejor, ¿cómo les parece la iglesia del hermano Chalarca? Porque a mí me habían invitado a predicar a la Argentina. Ah, ya lo dije, bueno. Pero no pude disimularlo entonces. Pude haber quedado por el piso como sea, pero si a Dios le agradó, para mí es suficiente. Dele un aplauso a Él. Si a Dios le agrada, es para Él. Como dice el cántico, para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, pongo gozo en mi alma solamente para ti. No sé cómo es que seguirá, pero para ti, oh Jehová, para ti, Señor, para ti quiero cantar, solo para Él. Quiero adorarle, quiero alabarle. Y disponemos nuestro corazón, limpiamos nuestro corazón y entonces, que Él reciba toda la alabanza y toda la adoración. Pero Mical vio que era el rey. Pero lo que no sabía Mical, que cuando uno está en adoración no hay títulos.
uno está en adoración, no hay rimbombanza, no hay rangos. No, en adoración uno pierde todo. Ay, no es que tú eres el pastor, ay, no es que tú eres el director de, ay, que no tú eres el servidor de. No, en la adoración es para Él. En la adoración nos unimos y nos sometemos a Él. Pero Mical solo veía el título. Nosotros sabemos muy bien a qué nos exponemos. Como ministros del Evangelio, nosotros nos exponemos a crítica afuera y adentro. Sabe muy bien eso. No es fácil criticarlo si la corbata le sale al vestido, no le sale. El pastor vino así, no me gustó eso, no. ¿Cuánto le costaría? Yo creo que me fue más barato, más caro. Uno se somete a todo eso. Pero uno tiene que saber como el salmón. ¿Cómo es el salmón? Nadando contra la corriente. ¿Se sabe la corriente? Y el salmón brinca, nadando. Que lo esperan los osos allá arriba y él. El salmón va contra la corriente, pero uno tiene que ser con la piel como el cocodrilo y no como el delfín, bien suave. ¿Por qué? Así como cuando le dicen a uno, qué buen mensaje, también estás preparado cuando le dicen, no me gustó lo que predicó. Al mismo lugar, qué buen mensaje, échelo allí. Qué mal mensaje, el mismo lugar donde está el otro. Hágalo para Dios. Mucho o poco, pero hágalo para Dios. Cántelo para Él. Háblelo para Él. Compártalo para Él. Pero hágalo para Él. Pero Mical no veía sino el título del rey. Dejó de ver la sangre. Lo que ella no sabía, que él no estaba ministrando como rey, él estaba ministrando como adorador. Y solo le interesaba era que esto fuera para Dios. Pero Dios está interesado en hacer volver el corazón del hombre, que el hombre reconozca su error. Hasta tal punto, usted se habrá extrañado cómo las cosas que hace Dios rompe moldes para darle a entender a su pueblo, para darle a entender que se ha equivocado. Le dijo, dice la Escritura en Isaías 24. Mire esto. Isaías 24, le voy a decir. Dios le dijo al profeta, por 3 años caminarás desnudo y descalzo. Por 3 años. Para darle una enseñanza a Israel. Así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Y caminaba por el pueblo 3 años, solo para darle a entender que esto iba a pasar, solo para que reconocieran su error. No falta quien mirara y nalgas tan caídas. No, es que, pero mírenlo. No tiene vellos, si tiene vellos, que tan alto, no le sale, y es barrigón y todo eso. No, y él dando un mensaje a Israel, 3 años desnudo, dándole un mensaje que así le iba a ocurrir a Israel. Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Mire esto, a otro profeta. Ezequiel 4:12 le dijo, cocinarás con estiércol humano, comerás tortas de cebada, las cocerás sobre excremento humano,
ante la vista de ellos. A usted le gusta orégano, a usted le gusta adobo. Al profeta le dijo, lo sazonarás, cocinarás con excremento humano, solo para darle a entender a Israel el error que había cometido. Al otro profeta, a Oseas, le dijo, en Oseas 3 le dice, cásate con una prostituta, solo para enseñarle la fidelidad a Israel. Ahora, en el mismo capítulo 3, ya en el capítulo 4, verso 6, le dice, y por falta de conocimiento, el pueblo es que perece. Pero trataba de hacer todo esto para que Israel volviera en sí. ¿Qué hace Dios para hacernos volver y traernos a cuentas? ¿Qué hace Dios? Pues te trajo esta noche, nomás para escuchar esto. Y no es un regaño, es simplemente una exhortación para volver nuestro rostro a Dios. No más, simplemente volver nuestro rostro a Dios. Pero ¿qué hizo David? David quería hacer algo. Se sintió bendecido. Y como se sintió tan bendecido, dijo, voy a mi casa a bendecir mi casa. Pero Mical prefirió la maldición que la bendición. La maldición que la bendición. ¿Qué lleva usted a su casa? ¿Lleva bendición? ¿Lleva maldición? No, hermano, después de una fiesta, después de un culto, ¿qué es lo que usted habla en su casa? ¿Qué es lo que escuchan sus hijos cuando están en el comedor? Cuando salen, ahora cuando estén cenando, ¿qué es lo que están hablando? Otra vez ese hipócrita de fulano, de perano. Y viste la hermanita esa que no me trago como y lo otro, y los niños oigan y vean, oigan y vean, oigan y vean. Pero gloria a Dios, aleluya, el culto estuvo muy bueno hasta que llegó fulanito y llegó peranito. Entonces, y los niños escuchen y escuchen y escuchen. No estás llevando bendición a casa. No estás llevando bendición a casa. Estás perdiéndote eso. Al contrario, entonces, estás contaminando tu hogar. Y lo que era una fiesta termina en un desastre. Porque tus hijos entonces guardarán eso en su corazón. Y en el día de mañana, cuando ya entren, que ya no los tengas que forzar para venir a un culto, te van a decir, yo no quiero ir allá porque son una manada de hipócritas. ¿Quién dijo eso? Papá o mamá o fulanito o peranito en la mesa del comedor mientras todos estaban comiendo. Resumo esto entonces, no justifiques tu error. Si fallaste en algo, confiésalo, pero apártate y alcanzarás misericordia. Porque Judas sintió mucho pesar. Lo vendí, él era inocente, lo vendí, era inocente y fue y se ahorcó. Y eso no es suficiente. Pecaste, sabes muy bien que no estás haciendo lo correcto delante de Dios y pecaste, entonces arrepiéntete y apártate. Confiesa tu pecado y apártate. Y cuando te apartas, alcanzas misericordia. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Deja que Dios prospere tu camino, tu vida y tu hogar. Y entonces no juegues más con Dios. Nadie te puede señalar. Nadie te puede acusar. Nadie. Porque esto es entre yo y Dios. Entre tú y Dios. Cierra tus ojos.